Mateo capítulo 11. Después de que Yeshua en el capítulo anterior les indicó a sus discípulos la forma en que debían llevar el mensaje de salvación, primeramente a los de la casa de Israel, a las ovejas que andaban sin pastor, Yeshua comenzó a enseñar y a predicar su evangelio en las ciudades de ellos, dice la escritura, es decir, en las ciudades de sus discípulos. Sin embargo, enseguida sucedió algo que a muchos quizás nos pueda sorprender en relación a Juan el Bautista. Dice ahí en el versículo 1 de Mateo capítulo 11, cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos del Mesías, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Bueno, Juan el Bautista, como muchos otros del pueblo, se estaban haciendo esta pregunta, la misma pregunta, debido a que las profecías que anunciaron que el Mesías vendría a restablecer el reino de Israel, eh, y al ver el ministerio, al darse cuenta del propósito del ministerio del Mesías, ¿sí? Pues esto, por supuesto, que en un momento dado ellos tuvieron la oportunidad de ver al Mesías, por supuesto. Y los profetas anunciaron esto. Los profetas anunciaron que el Mesías vendría a restablecer el reino, lo cual, por supuesto que si es así, por supuesto que fue así, ya que esta hipótesis representa un tiempo en el que el pueblo de Dios, que era oprimido por reyes y gobiernos extranjeros, finalmente sería redimido. Y una de las profecías más famosas que hablan de este evento, que caracteriza la llegada del Mesías, es la profecía de Amós. Pero vamos a ver que esta restauración, este anuncio que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, por boca de los profetas y por mandato de Dios, como un anuncio del Eterno, se iba a dar en dos facetas. Vamos a Amós, capítulo 9, versículo 13. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor tu Dios. Al análisis de esta profecía, en el contexto de la pregunta de Juan el Bautista, podemos entender que Juan el Bautista estaba esperando el cumplimiento del acontecimiento anunciado por la profecía de Amós acerca de la redención de Israel, como muchas otras profecías que hablan del tema, por supuesto. El asunto es que Juan estaba encarcelado por orden de Herodes y estaban a punto de matarlo. Así es que cualquiera con justa razón se preguntaría si el Mesías, el Salvador de Israel, ya está aquí, ¿por qué me van a matar? Tiene cierta lógica, porque recordemos que los propios discípulos, en el momento en que vieron a Yeshua, después de que resucitó, estuvo con ellos y ya finalmente vieron que ascendió al cielo. Antes de esto, ellos le preguntaron, ¿no restaurarás a Israel en ese tiempo? Y el Señor le respondió que en ese momento no, en ese tiempo no. Incluso su respuesta fue, no os toca a ustedes saber las sazones de mi Padre, pero les voy a dar poder, ¿no? Y bueno, ya les da indicaciones para que se quedaran en Jerusalén para el tiempo de Pentecostés, acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero aquí el asunto es la pregunta de Juan, porque efectivamente lo iban a matar.
Sin embargo, Juan no estaba considerando que la restauración de Israel se daría en dos facetas, en donde primeramente parte del proceso de restauración estaría conformado por la misericordia de Dios. Esto es fundamental entenderlo. La misericordia de Dios en el pueblo, ¿sí? Y en donde el Señor iniciaría este proceso de purificación a partir del sacrificio del Cordero de Dios. Recordemos el sistema sacrificial, quienes nos han estado acompañando en los estudios de Éxodo Levítico, de la Torá, hemos estado analizando la importancia impresionante que tuvo toda la enseñanza didáctica del sistema sacrificial justo para el tiempo de la venida del Mesías. Una etapa en la que tendría que cumplirse a partir de Yeshua el tiempo de la misericordia respecto a la plenitud de los gentiles. Esto es fundamental poderlo entender. Y era algo que al pueblo judío, de manera general, en ese momento, por la opresión que tenía del gobierno romano, del imperio romano, pues no podían en su momento quizás discernir que no sería en ese tiempo. Porque las profecías hablan del tiempo de la misericordia, pero también habla del tiempo de la venganza del Señor. Es por ello que las primeras palabras de Yeshua en su ministerio, ¿cuáles fueron? Dijo el Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua no dijo que el reino de los cielos había llegado para establecerse en la tierra, sino que se había acercado, y él representaba ese reino. Y en el Evangelio de Lucas nosotros podemos confirmar que Yeshua anunció justo esta primera etapa de restauración para el pueblo de Dios, para el Israel de Dios. Y no solamente los israelitas de ese tiempo, sino que para este entonces, justo como el cumplimiento de todas las profecías, todos aquellos que en un momento dado vinieran al Señor, que se regresaran al Señor, hablando de un pueblo que no era pueblo, etcétera, etcétera, y aquel que se le dijo que no era pueblo, se le restauraría en la condición que tenía, en fin. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Yeshua, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Justo la costumbre de siempre, como hoy en día guardamos el reposo, y en el día de reposo, ¿qué hacemos? Estudiamos la Torá, leemos la escritura, compartimos la escritura, consagramos este tiempo justo para el Señor, en beneficio de nosotros mismos. Dice: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. O sea, y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos se le quedaron viendo a Yeshua. ¿Por qué los ojos de todos estaban fijos en Yeshua? Pues porque no terminó de leer la profecía. Sin embargo, Yeshua les dijo a todos los que miraban que esa parte de la profecía que él acababa de leer ya se había cumplido delante de ellos. Es decir, él era el cumplimiento de esta porción de la profecía que acaba de leer del profeta Isaías. Y continúa, dice el versículo 21 de Lucas 4. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. ¿Qué fue lo que leyó Yeshua en el libro de Isaías? Veamos el texto completo de la profecía para entender por qué razón Yeshua no continuó leyendo toda la profecía, sino solo una parte, porque esa fue la razón por la que se le quedaron mirando. Dice Isaías capítulo 61, si gustan acompañarme en sus Biblias,
a partir del verso 1 dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se han dado cuenta que es literal lo que leyó el Señor? Dice verso 2, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y dice enseguida, y el día de venganza del Dios nuestro. Esto ya no lo leyó el Señor. Esto ya no lo leyó. Continúa, dice, dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Está hablando de la restauración del reino. Bueno, como vemos, la profecía de Isaías, a la mitad, justo a la mitad del versículo 2, continúa hablando acerca de la venganza del Señor, del tiempo del castigo a los injustos. Pero ese tiempo aún no llegaría en el tiempo de la primera venida de Yeshua, sino que dicho momento será cuando regrese el Señor para decretar juicio. Precisamente ese día sí será el día de la venganza del Señor. Y esto es maravilloso porque en la primera venida de Yeshua y de su sacrificio, tú y yo hemos tenido esta gran oportunidad de que a pesar de que nuestra injusticia y nuestra maldad siempre nos oprimió en nuestra vida, hemos recibido esta gran oportunidad, la oportunidad de arrepentirnos y considerar el camino que seguiremos en esta vida. Es el tiempo de la decisión. Esas son las buenas nuevas, ya que de otra manera estaríamos perdidos todos. Sin embargo, gracias al sacrificio de Yeshua, esa profecía no se cumplió en un tracto único. Estamos hablando de la profecía de Isaías completa, no se cumplió en un tracto único, solo por la misericordia del Señor. Imagínate si se hubiera cumplido, no, pues todos estuviéramos perdidos, absolutamente. Y no fue cumplida esa profecía en un solo evento, sino que existe una dispensación en su cumplimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de una dispensación en el tiempo de su cumplimiento? Porque conforme el Señor y está haciendo venir a las ovejas perdidas, a todo aquel que está escuchando este silbido apacible, estar viniendo y está teniendo esta gran oportunidad, pero no todos al mismo tiempo. Por eso hablamos de una dispensación del tiempo en el cumplimiento de esta gran misericordia. Primero vino la misericordia, la paz, el tiempo de las lluvias tempranas para reblandecer la tierra. Lo que tiene que ver con ennoblecer el corazón para que el hombre pueda estar en una aptitud correcta para recibir, como un siervo apacible les decía, el llamado del Señor para arrepentimiento sincero. Este es el gran mensaje de salvación. De manera que Juan el Bautista tuvo esta duda y por eso le mandó preguntar a Yeshua si era él al que habían de esperar o había que esperar a otro. Pues no habían de esperar a otro, sino que habríamos de esperar su regreso, todos. Continuamos en el verso 4 de Mateo 11. Respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ellos fueron testigos de las maravillas que estaba haciendo el Señor. Y dice, verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, el mensaje. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto es importantísimo también poderlo
entender y poder discernir por qué dijo esto el Señor. Yeshua, al referirse a los pobres, cuando él habla de los pobres, es en el contexto del reino de Dios. Yeshua, al hablar de los pobres, no se refirió a aspectos materiales, nada que ver. Puede ser que tú tengas todo el beneficio económico por tu gran esfuerzo, por lo que sea, pero finalmente puedes ser un pobre. Pero entendiendo en qué sentido, en qué contexto lo dijo el Señor. Dice, voy a leer nuevamente del verso 4 al 6. Fíjense bien. Dice, respondiendo Yeshua le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, aquí va, y a los pobres es anunciado el evangelio, el mensaje del reino. A los pobres es anunciado. Aquellos que en un momento dado, la pobreza que tú puedes tener en un momento dado, con relación al reino de Dios, en el sentido de que te sientas miserable porque aún no ha sido establecido el reino. Quizás en tu vida has llegado a un momento o tiempos en el que la aflicción quizás que puedas sentir en tu corazón, clamas porque el Señor regrese ya. Quizás muchos hemos estado en una circunstancia similar, en el que estamos anhelando, vemos la maldad del mundo, vemos la situación, cómo se está corrompiendo cada vez más en todo el mundo, cómo es que la situación está tan deteriorada en la relación del hombre con el hombre, los países, las enfermedades, la maldad, justo como lo anunció Yeshua, que serían como el tiempo, como los tiempos del Noé, cuando él vendría. Entonces en ese momento reflexionamos y decimos, Señor, ya regresa, anhelamos tu regreso. Y entonces te sientes el más pobre en ese sentido, como el más miserable, por cuanto estás anhelando esto que aún no llega. Es en ese sentido que tienes una humildad en tu corazón, por la que anhelas con todo tu corazón que ya se ha establecido el reino. De ese tipo de pobreza habló el Señor. No tiene nada que ver con el aspecto material. Y bajo esa perspectiva, pues tú puedes entender que un pobre, ¿sí? Un pobre en este sentido, pues puede ser cualquier persona, sin importar su condición social, absolutamente. Yeshua dijo que será bienaventurado todo aquel que viendo la misericordia, es decir, lo que dice el verso 6, dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es decir, el que no se tropiece por causa del objetivo divino del Mesías. Yeshua dijo que será bienaventurado todo aquel que viendo la misericordia y la paciencia de Dios no tropiece en su fe, al considerar equivocadamente que Dios no tiene el control absoluto de todo cuanto sucede en el mundo. Por eso es que en ocasiones la gente tropieza, pero tropieza por causa de la misericordia y la bondad del Señor. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las palabras de Yeshua fueron en el contexto de la redención final, que ya estaba esperando el pueblo de Dios. Y que en lugar de eso, pues solo veía la bondad y la misericordia de Dios a través de Yeshua en lugar de juicio para los malvados. Aún no. Y el Salmo 73 nos habla de este contexto, de esta expresión del Mesías, de Yeshua, cuando dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Tú puedes tropezar al ver la prosperidad del impío, de las personas que rechazan completamente a Dios, pero son prósperos. Puedes comenzar a hacerte una pregunta y de repente terminar en un reclamo, al cuestionar por qué aquellos que no obedecen a Dios viven en paz, no se enferman, prosperan económicamente, les va muy bien en todo y puede ser que solo
Solo en un momento dado, eh, sean preguntas, pero debes tener mucho cuidado. En ese momento tienes que detenerte. Si es que has llegado a un estado en esta condición, tienes que detenerte y quitar de tu mente esos pensamientos, porque si no lo haces, entonces corres el riesgo de avanzar en esa línea de reclamo y así pecar contra Dios. Acompáñame en tu Biblia al Salmo 73. Vamos a ver eh, cómo es que en un momento dado tú y yo podemos caer en este gran riesgo. Dice desde el versículo 1 del Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de sus corazones, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjate lo que está diciendo el salmista. Fíjate, qué grave. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor, Dios, mi esperanza para contar todas tus obras. Tú y yo podríamos tropezar en el momento en que ya no comprendamos los atributos de la misericordia y la paciencia de Dios por causa de la tribulación y considerar erróneamente que el Señor no tiene el control de todas las cosas, al ver que los que hacen iniquidad, aquellos perversos, prosperan en sus vidas, mientras que nosotros vivimos en constante adversidad. En ese momento, fíjate bien, en ese momento tú y yo estaríamos en riesgo de tropezar en nuestra fe por causa de la obra del perdón y del amor de Dios a través de Jesucristo. Porque ese sacrificio en la cruz no solamente fue por ti, sino incluso por estos, que tú ves que prosperan, a pesar de que aún no les ha llegado el tiempo de volverse a Dios. Así es que
Tu forma de pensar tiene que cambiar si es que has llegado a pensar así. Y tiene que cambiar drásticamente. Y tendrías en su caso que dar gracias y bendecir al Señor porque te ha hecho entender lo que verdaderamente debe importarte en la vida. Y si ves que a una persona que es perversa le va muy bien, deberías orar por esa persona. ¿Y sabes por qué? Porque Dios a ti te está perfilando, te está preparando en adversidad, te está afilando y te está haciendo una mejor persona cada día. Te está preparando para la eternidad. Ese es el Israel de Dios, el que vence. Mientras que aquellas personas aún no reciben ese beneficio de instrucción de parte de Dios. La instrucción va con prueba también. Así es que si sabes que a esa persona no le interesa nada de Dios y tiene prosperidad, pues sabe que tú que en un momento dado, que esa persona no tiene aún lo que tú ya tienes. Que lejos de que esa circunstancia eh, en un momento dado sea de tropiezo, para ti sea de fortaleza. Que sea causa para levantar nuestra mirada y dar gracias a Dios por lo que está haciendo con nosotros. Puede ser difícil, no digo que no, entenderlo en su momento. Estamos aún en la carne. Pero Pablo dijo, nos dio la fórmula para poder vivir en el Espíritu, a pesar de que estamos en el mundo. No vivamos conforme al mundo, conforme a las reglas del mundo, conforme a la perspectiva del mundo, sino conforme a la perspectiva del Espíritu que hemos recibido. Dice el verso 7, regresamos ahí a Mateo 11, verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Y fíjate qué interesante, cómo es que el Señor en este momento va a hablar de Juan el Bautista, de aquel que le mandó preguntar, ¿eres realmente el Mesías o no? Prácticamente esa fue la pregunta de Juan el Bautista. Fíjate, dice verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Aquí está muy interesante porque la palabra caña en el griego es la palabra cálamos, que significa pluma para escribir. Bueno, recordemos que los escribas de aquel tiempo eran los que utilizaban plumas para escribir, por lo que bajo ese entendimiento podrías leer, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un escriba movido por el Espíritu de Dios? Esto es la expresión de la pregunta de Yeshua. Lo anterior implica que la pregunta de Yeshua es en relación a la gente que quizás estaba esperando ver en el desierto, anunciando el reino de los cielos, a un escriba, alguien que letrado y de posición social, como lo eran en aquel entonces los escribas, y además, cuando se refiere a la caña, que sería sacudida por el viento, Yeshua se está refiriendo al Ruach HaKodesh, lo que en el hebreo es el Ruach HaKodesh, el espíritu de la santidad, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que guiaría en palabra para anunciar el reino a un escriba. Pero la sorpresa fue que no se trató de un escriba, sino de un hombre con vestimentas de camello. Eso fue un golpe durísimo para la perspectiva del pueblo judío, por supuesto, y muchísimo más para los líderes. Y dice el verso 8, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Yeshua preguntó a la gente si había salido a ver al desierto a un hombre cubierto con vestiduras delicadas, porque Yeshua está haciendo una referencia a los líderes religiosos. Ustedes pueden darse cuenta en los registros históricos cómo es que vestían. Incluso hay un momento en que Yeshua les reclama por sus vestimentas. Eran exageradamente las filacterias que usaban, largas, grandes, para ser vistos por los hombres, etcétera, etcétera.
Y esto ya hablamos de los fariseos, de los saduceos, que se relacionan, ellos en su momento se relacionaron socialmente con los gobernantes y de donde surgían componentes políticas entre los líderes del pueblo judío con Roma. Esa es la razón por la que más adelante Yeshua mismo recrimina diciendo que a que los que se visten de vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. Y dice el verso 9, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dice, sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Yeshua está citando la profecía de Malaquías en referencia a Juan el Bautista. Imagínate nada más que esta escena, esta entrada en escena en Israel de Juan el Bautista estuvo anunciada desde Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Wow. Entonces imagínate lo que empieza a hablar el Señor de Juan a la gente. Dice el verso 11 de Mateo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y entonces aquí de repente nos sorprende, ¿no? El Señor, ¿cómo es posible que hable de esa manera de Juan el Bautista como algo muy grande, el mayor de los profetas, pero en relación al reino de los cielos, el más pequeño que hay es mayor que él? Yeshua preguntó si la gente había salido a ver a un profeta, después de haber hecho las primeras dos preguntas. Porque la gente tenía la perspectiva de que el mensajero del reino sería el profeta Elías, representado Elías en un líder de judío de aquel entonces, un líder religioso, ya sea un escriba, un fariseo, un saduceo. Sin embargo, lejos de ello, Yeshua expuso el contraste de lo que representó Juan el Bautista como aquel que vendría a preparar el camino del Mesías, el mensajero del pacto, enfatizando la apariencia de Juan justo a propósito, muy a propósito, con el mensaje de que lo que la gente esperaba y cómo lo esperaba no era así. Yeshua dijo que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, pero al mismo tiempo dijo que era el menor, que el más pequeño en el reino de los cielos, porque Juan fue el mayor en relación a todos los profetas antes de Yeshua, por cuanto que a diferencia de todos ellos, Juan sí vio el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo, en Yeshua, en su venida. Pero por otro lado, el más pequeño en el reino de los cielos, porque solo lo anunció, pero no alcanzó a ver el reino establecido. Así es de que imagínate, por eso el Señor habla del reino de los cielos y como el que era el más pequeño, que era mayor que Juan, pero en ese sentido. Dice el verso 12, de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, aquí este versículo se ha malinterpretado muchas veces por las actitudes equivocadas de los creyentes. Pero si nosotros acudimos a otra versión, por ejemplo en la versión de Mateo, del Evangelio de Mateo, de Shem Tov, lo podemos entender de esta manera. Mateo 11, verso 12 dice, desde sus días hasta ahora el reino del cielo ha sido oprimido y los insensatos lo destrozan.
Ya, qué diferente, ¿no? Podemos entender que en un momento dado, ¿quiénes son los insensatos? Pues aquellas personas que lo único que han estado haciendo en su tiempo, en el tiempo de Yeshua, que era lo que habían hecho. Él lo dijo, él se lo dijo en Mateo capítulo 23, más adelante en este mismo evangelio que estamos analizando. Yeshua le dijo a los líderes, les reclamó porque ellos, los líderes, en un momento dado, no dejaban a los que venían, estaban llegando, no los dejaban entrar, pero ellos tampoco entraban. Y en ese sentido, él estaba reclamando, ¿de qué estaba hablando Yeshua? Del reino. Ellos no entraban al reino por la condición en la que tenían, pero los que venían, tampoco ellos los dejaban entrar por causa de sus tradiciones, de sus leyes, etcétera, etcétera. Lo único que hicieron fue entorpecer, poner tropiezo a todas aquellas personas que querían conocer el reino de los cielos. Continuamos el verso 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, fíjate, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que tiene oídos, el que tiene la capacidad de entender la palabra, por cuanto que ya la conoce, tiene la capacidad de recibirla y de entender de qué está hablando el Señor. ¿Por qué dijo que Juan el Bautista podría ser el Elías que había de venir para quienes quisieran recibirle? Bueno, porque la profecía acerca del profeta Elías tiene como propósito volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes del día del Señor, justo antes del día del Señor, lo que significa que el anuncio del reino de los cielos que se había acercado fue y es para todo aquel que quiera recibir el reino de los cielos aquí en la tierra, ya que esa es la razón por la que el profeta Malaquías refiere esta profecía inmediatamente después de advertir que recordemos la ley de Moisés. Fíjate, Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quiénes son los padres? Está hablando de los patriarcas, la fe de los patriarcas, los hijos, las descendencias. Por esa razón, dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Está hablando de la ley que fue entregada a los patriarcas. Los mandamientos de Dios son los que nos hacen regresar al Padre y como consecuencia de su cumplimiento la restauración de nuestras vidas, que en cierto modo es parte del reino de los cielos en la vida de las personas. Yeshua y todo lo que él implica es parte del reino de los cielos. Esa es la razón por la que Yeshua dijo que todos los profetas habían profetizado hasta Juan el Bautista. Porque la venida de Yeshua fue el tiempo en el que Israel tuvo esta gran oportunidad para recibirle y reconocerle como el Mesías. Tiempo en el cual se cumpliría la profecía de Malaquías. Y hasta en nuestros días. A partir de entonces, a partir de entonces. Entonces, es tiempo de regresar a la fe de los patriarcas. Es tiempo de venir al Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que te revela la voluntad del Padre. El Hijo es el que te enseña cómo debes entender la Torá, cómo debes entender la ley de Moisés. La revelación de Jesucristo, por supuesto. Verso 16 de Mateo 11, continuamos, dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Yeshua dijo que la sabiduría es justificada por sus hijos porque después de haber acusado a la generación de incrédulos, tanto del mensaje duro de Juan, el Bautista, ¿sí?, como el mensaje de amor de Yeshua, ¿sí?, que tanto uno y otro acusaban a uno y a otro lo acusaban de tener demonio y de ser amigo de pecadores y bebedor de vino. Sin embargo, Yeshua habló de los hijos de la sabiduría en referencia a aquellos que, teniendo discernimiento por la palabra de la profecía, sabrían que Juan el Bautista pudo haber sido el Elías y que Yeshua es el Mesías, hijo de Dios, la salvación. Continuamos el verso 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Fíjate nada más, qué terrible. A pesar de haber visto tantos milagros del Señor, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, en esas ciudades, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Terrible. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Fíjate, por esa razón hace esa comparación el Señor. Eran ciudades extranjeras, paganas. Pero Corazín, Betsaida y Capernaum eran ciudades israelitas. El principio es que el juicio va a ser más duro contra quienes, conociendo al Dios de Israel, no hacen lo que es su voluntad y recibirán un mayor juicio, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y precisamente cuando Yeshua envió a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo que el juicio para quienes no les recibieran, para quienes no recibieran su evangelio, sería más duro que el de Sodoma y Gomorra. Vamos a recordar esto, lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 10 de Mateo, verso 14. Y si alguno, y le está dando las instrucciones, dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Wow. Está hablando, ¿y cuál fue la instrucción? En el capítulo 10. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan en camino de gentiles. Todavía no era el tiempo para que fueran a los gentiles. Así es que imagínate qué terrible juicio anunciado por el propio Hijo de Dios. Es un juicio que hoy tiene vigencia para ti y para mí. Si estás recibiendo este mensaje, el mensaje de la salvación, tienes que considerar tu salvación eterna. Dice el verso 25, continuamos en Mateo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjate, considerando el contexto del capítulo de este estudio, Yeshua agradeció al Padre por esconder de estos sabios y los entendidos, los líderes religiosos, todas estas cosas que por habérselas revelado a los niños. ¿Por qué? Porque habló de la revelación de su identidad del Hijo de Dios y de la identidad del Padre, así como la voluntad del Padre que le sería negada a los líderes religiosos que eran los doctos en las Escrituras. Los conocedores de las Escrituras. ¿Por causa de qué? Pues de su arrogancia, por causa de su orgullo. Pero que, por otro lado,
¿sí? Por otro lado, la revelación del Padre y del Hijo se la daría a quienes tenían una actitud como niños, una actitud humilde con la que le buscaban al Señor, sabiendo de antemano que no le conocían. Pero en la actitud está la puerta que se te abre. A final de cuentas, el Señor es quien da a conocer al Padre. La palabra niños que vemos aquí en este pasaje, la palabra niños que se utiliza en el griego es la palabra nepios, que significa infante, un menor, y que figurativamente se aplica a una persona simple o un creyente inmaduro, un niño delante de Dios en la fe, alguien que está inmaduro aún en la fe. Fíjate qué cuidado debemos tener con todos estos pequeños. Y estamos hablando no de niños físicamente hablando, sino estamos hablando, Yeshua no habló de los pequeñitos. En su momento él sí puso en medio de los discípulos a un niño para dar la enseñanza. Pero él está hablando de la fe. Está hablando de aquellos que aún en la fe son pequeños, que aún están empezando a entender cómo hay que tratarlos. Por esa razón se expresó de esta manera el Señor. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Está hablando de la revelación que estaba dando Jesucristo, del conocimiento, de todo este entendimiento que estaban teniendo todas estas personas. Dice: y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ya te diste cuenta por qué razón está dando gracias de esta manera? Porque solamente es el Señor quien dispone, quién le entiende, quién tiene esta revelación, con qué actitud llegan a querer conocer verdaderamente al Señor. Yeshua dijo esto porque el conocimiento de Dios solamente viene a través de la revelación sobrenatural que es por gracia. Tu mente va a comenzar a tener un cambio en el entendimiento. Y esto es obra sobrenatural del Señor. Por esta influencia divina en el espíritu de la persona que Dios ejerce para que se le abran los ojos espirituales y pueda tener conocimiento del Padre. De otra manera no funciona. La mucha capacidad de la gente muy brillante y las muchas letras en un momento dado no le van a hacer entender esto, que es sobrenatural. Por eso lo dijo así el Señor. Depende de Él. Depende de Él y depende del Padre. No depende de tu capacidad. Esto es sobrenatural. Por esta razón, los discípulos que eran pescadores, eran gente del vulgo, eran gente del pueblo, no eran letrados, ¿sí? Toda su vida, que ellos no se habían dedicado toda su vida al conocimiento de las Sagradas Escrituras, como los líderes religiosos de aquel tiempo. Los escribas, los fariseos, los saduceos. El apóstol Pablo incluso, simple y sencillamente, él fue un hombre que tuvo toda esta instrucción de los fariseos. Él fue un fariseo. Así es de que imagínate, pero él, a diferencia de aquellos, tuvo una transformación en su mente, en su entendimiento. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 9, cuando es llamado por el Señor. Este momento en que se queda ciego, como un simbolismo de que todo el conocimiento que había acumulado de todas las tradiciones del pueblo judío no le servían para nada. No veía absolutamente nada. Pero después de 3 días se le cayeron como escamas de los ojos. En ese momento su mente fue transformada y su visión del mundo espiritual, su perspectiva del mundo, de su propia vida incluso, cambió totalmente. Esto es algo sobrenatural y esto quedó registrado para enseñanza de todos nosotros, que es justo lo que sucede cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en aquellos que de corazón, no fingidamente, porque Él conoce los corazones de los hombres.
Y en eso no podemos fingir al Señor. Como decíamos, el apóstol Pablo, que tenía todo ese conocimiento, igual que todos aquellos líderes judíos, dijo, todo lo tengo por basura, incluso el ser hebreo de hebreos. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobrenatural, la revelación que solamente el Hijo da del Padre, te hace entender que no tiene nada que ver tu fe verdadera con la capacidad intelectual que puedas tener. Y esto lo confirman los evangelios. Continuamos en el verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, Yeshua citó las palabras de Dios en voz del profeta Jeremías, por las que él pedía, el Señor pidió en su momento al pueblo que regresaran a él, a fin de que les diera descanso, pero no quisieron, el pueblo no quiso. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yeshua repitió las palabras de Dios que dijo a través del profeta Jeremías, después de haber hablado de este juicio que tendrían quienes no reciban el Evangelio del Reino. Esta es la oportunidad para comenzar a llevar su yugo, a fin de servirle con nuestras vidas, sabiendo que en verdad es una carga ligera, y aprendamos del manso y humilde de Yeshua, el más hermoso de los hijos de los hombres, Yeshua, nuestro Señor.